En un rincón tranquilo de Paraguay, donde el silencio del campo solo es interrumpido por el viento entre los árboles, ocurrió un hecho que cambió para siempre la vida de una familia. Juliette Ledru Maguet Zapata, una niña de solo 7 años, desapareció sin dejar rastro. Su historia está envuelta en sombras, en misterios que aún hasta el día de hoy no han sido resueltos. Una niña inocente, un entorno de secretos y una comunidad que no cesa de preguntarse qué pasó realmente con Juliette. Acompáñame a desentrañar los detalles de esta impactante historia. Juliette, también conocida como Yuyu, es una niña muy cariñosa. Siempre quería estar jugando y le encantaban los animales. Desde bebé, Yuyu tuvo serias complicaciones de salud. Ella sufre de microcefalia y posee la mentalidad de una niña de 4 años. También tenía una discapacidad motriz y cognitiva que limitaba su movilidad y su capacidad para comunicarse, por lo que ella necesitaba demasiados cuidados por parte de sus padres. Juliette, a su corta edad, ha sido muy luchadora. Aprendió a sentarse y a caminar con sesiones de fisioterapia. A pesar de todo, ella siempre fue una niña muy feliz. Juliette Ledru Maguet, de nacionalidad francesa, es hija de Lilian Zapata y Stefan Ledru Maguet. Su madre, Lilian, es una paraguaya que había ido a trabajar en Suiza. Allí conoció a un ciudadano francés de nombre Stefan, que circunstancialmente también residía en Suiza. Lilian y Stefan iniciaron una relación que duró aproximadamente 9 años. Tuvieron 2 hijas, la mayor de ellas es Charlotte y la menor es Juliette. Esta familia vivió varios años en Suiza, sin embargo, en algún momento dado, la paraguaya y el francés fueron hasta Paraguay con la intención de establecerse definitivamente en ese país. Sin embargo, Stefan decide volver a Europa separándose de Lilian y de sus hijas. Poco tiempo después de su separación, Lilian rápidamente reinició su vida amorosa, esta vez con un ciudadano alemán de 55 años de nombre Rainer Oberhuber. Rainer en ese momento era administrador de un predio de unas 30 hectáreas de tierra situada en la localidad de Isla Alta, distrito de Emboscada, departamento de Cordillera. Terrenos donde se imponía el proyecto Condominio Cerrado Monte Pacará. Este proyecto consistía en construir casas de retiro principalmente para ciudadanos europeos jubilados. Paraguay entró en cuarentena total por la pandemia del COVID-19 el 20 de marzo del 2020. Entonces el alemán Rainer Oberhuber le propuso a Lilian Zapata pasar la cuarentena en uno de estos condominios de Emboscada. Lilian acepta, ya que le haría bien a las niñas estar al aire libre, esto principalmente para Yuyu, ya que sería como una terapia para ella disfrutar de la naturaleza y estar rodeada de animales. El 15 de abril del año 2020, Juliette desapareció. Fue vista por última vez jugando con sus 2 cabras mascotas cerca de su hogar. Un trabajador de la obra en construcción de nombre Víctor se acerca a la casa de Lilian a pedirle un poco de hielo para preparar su tereré. En eso el empleado ve a Yuyu cerca del tanque de agua de la casa y que Lilian le estaba colocando unos calzados, ya que la niña estaba descalza. Es en ese momento que Juliette se dirige al corral de las cabritas y Lilian va para dentro de la casa a continuar con sus quehaceres. Esta sería la última vez que Víctor ve a la pequeña Juliette y retorna nuevamente a sus labores. Alrededor de las 10:30 de la mañana, Lilian escucha que se está acercando la camioneta de Rainer a la casa.
por lo que ella va en busca de Yuyu para advertirle que tenga cuidado de no cruzarse en el camino del vehículo. Cuando Lillian se acerca al corral, tanto la niña como las cabras ya no se encontraban allí. La madre de la niña emprende la búsqueda por los alrededores de la casa, pero no la encuentra por ningún lado. Despierta a su hija mayor, Charlotte, para ayudarla a buscar a su hermana por todo el condominio y ambas retornan a las 6 de la tarde sin encontrar rastro alguno de Yuyu. Al día siguiente, 16 de abril del año 2020, alrededor de las 10 de la mañana, cuando ya habían pasado 24 horas de la desaparición de Yuyu, al director de la escuela donde Juliet estudiaba le cuentan que la niña está desaparecida. Inmediatamente el director reporta el caso en la comisaría y los efectivos policiales se dirigen al condominio de Monte Pacará, que en ese entonces era la residencia temporal de Lillian Zapata. Recordemos que Rainer Oberhuber las invitó a pasar la cuarentena en ese lugar. Cuando la policía llega a la casa, entrevistan a Lillian y es recién allí en ese momento que la madre realiza formalmente la denuncia de desaparición de su pequeña. Policías de la comisaría sexta de emboscada, bomberos voluntarios, canes policías y agentes de investigación de delitos se abocan a la búsqueda de Yuyu. El abogado Pablo Jara refirió que pudo constatar que la unidad canina estaba en la zona con un solo perro. El lugar es una finca de 30 hectáreas, una zona boscosa, y para un solo can era muy difícil tratar de rastrear la totalidad del terreno. También dijo que se descarta que la niña pueda caminar mucho por la deficiencia motriz que padecía, por lo que apuntaban a que pudieron haberla raptado. 6 días después de la desaparición, las cabras aparecieron en una zona llamada Pirámide, a 10 kilómetros de la vivienda de Yuyu. El 22 de abril de 2020, la Fiscalía informa que se cumplían 7 días de la desaparición de Juliet y pese a los trabajos de búsqueda, no se tenían novedades de la pequeña. El fiscal Maldonado manifestó que a todos los investigadores de la representación fiscal les llama poderosamente la atención el tiempo que se tardó en denunciar el caso. Ese fue el primer cuestionamiento que le formularon a la madre y ella mencionó que pensó que la niña fue detrás de los animalitos y que volverían a casa cuando estos tuvieran hambre. En cuanto al padrastro Rainer, manifestó que como es extranjero, no conocía muy bien las normas de Paraguay y consideró que era más importante abocarse a la búsqueda personalmente que viajar hasta la ciudad para formular la denuncia en un simple papel. Ningún familiar recibió algún tipo de llamada de extorsión y la línea de investigación apunta hacia varias posibilidades. El 27 de abril del 2020, la Fiscalía realiza el allanamiento a una vivienda donde residía anteriormente la pequeña y su familia. Esa residencia está ubicada en un barrio cerrado en la ciudad de Emboscada, a 2.000 metros del casco urbano. Allí vivía la familia de la niña y al iniciar la cuarentena sanitaria decidieron mudarse a otra casa más cerca del centro en el condominio Monte Pacará. El procedimiento se realiza con personal de criminalística para ver qué se procesa al realizar el rastreo hematológico, que consiste en detectar rastros de fluidos que podrían corresponder a sangre humana o animal. El fiscal Maldonado encabezó un allanamiento la semana anterior, realizando este mismo procedimiento en la vivienda donde desapareció Yuyu y que en un container encontraron un colchón donde dormía la niña y hallaron fluidos que serán analizados por criminalística de la policía. Extrañamente, tras este hallazgo, la familia de Juliet
ya no participó personalmente de los procedimientos, solo a través de un representante jurídico. Se tomó la declaración testifical a una mujer que trabajaba en la casa de la familia como niñera de Yuyu, quien comentó que ella en muchas ocasiones observó cuando el padrastro se dirigía de manera despectiva contra la niña y que en ocasiones la madre la descuidaba. El 29 de abril de 2020, el padrastro de Juliette, desaparecida hacían ya 2 semanas, rompió el silencio y negó estar involucrado en el hecho y calificó de ridículas las sospechas en su contra por la desaparición de la pequeña Juliette de 7 años. Agregó que desde lo sucedido, él y su pareja son tratados como criminales. También ofreció una recompensa de 10 millones de guaraníes para quien proporcione información que lleve al paradero de su hijastra. Una comitiva fiscal, policial y militar encabezó el 2 de mayo de 2020 un nuevo rastrillaje a la propiedad de Rainer Oberhuber en busca de elementos que aporten a la investigación. Ingresaron a la extensa zona boscosa que rodea el terreno del ciudadano alemán. Además, el fiscal de la causa dispuso la incautación de 2 vehículos pertenecientes al padrastro. En uno de los rodados, una camioneta Ford, se encontraron vestigios de presunta sangre que serán analizados para determinar a quién corresponde. La mamá de Yuyu, Lilian Zapata, y su pareja ya no hablan con los investigadores, sino solamente mediante un abogado. El 4 de mayo del 2020, el comisario Teodoro Rojas, entonces jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional, confirmó que es sangre humana la que fue encontrada en el lugar donde Juliette jugaba con sus 2 cabras. Además, en sábanas pertenecientes a la madre de la niña y a su padrastro, como así también en gasas halladas en un basurero. También mencionó que aún se debe confirmar a quién pertenecen los rastros de sangre hallados en la vivienda ubicada en la ciudad de Emboscada. Los fiscales intervinientes del caso detuvieron a la madre de la niña y a su padrastro. Ambos deberán prestar declaración indagatoria ante el Ministerio Público. El proceso que enfrentaron como pareja es por abandono y violación del deber del cuidado. La fiscal afirmó que existen elementos que indican que la madre no cumplía con su rol y desde el momento de la denuncia el Ministerio Público recolectó evidencias y dio luz a la sospecha de que tanto la madre como el padrastro no trataban bien a la niña y la dejaban al cuidado de otras personas. El día de la desaparición, ninguno de ellos estuvo cuidando a la pequeña, atendiendo a que Juliette requiere de cuidados especiales en todo momento. Sin embargo, la madre y el padrastro de Yuyu se abstuvieron de prestar declaración indagatoria en el proceso de investigación que inició el Ministerio Público, por lo cual ambos fueron imputados por violación del deber del cuidado y abandono, entre otros hechos, y quedaron en prisión preventiva. El 16 de mayo del 2020, el padre biológico de Juliette, Stefan Ledru-Maguet, concedió desde Suiza un poder especial a un grupo de abogados locales, entre los que se encontraban el exdiputado Oscar Tuma, para que lo representen en todo lo que guarde relación con la desaparición de su hija. Stefan ya había solicitado anterior a esto que se investigue los antecedentes del padrastro, como también la razón del por qué llegó a Paraguay. Pasado un tiempo, el abogado Oscar Tuma informó el 5 de junio de 2020 que se aparta del caso que investiga la desaparición de la niña Juliette, donde representaba al padre biológico de la menor. Afirmó que no puede actuar en contra de sus convicciones y que se aparta del caso al considerar que la madre de la niña, Lilian Zapata, tiene vinculación con la desaparición. Pero el papá de Yuyu, Stefan Ledru-Maguet, pide que las investigaciones se centren únicamente en el padrastro de la niña, Rainer Oberhuber.
Tuma aseguró que todos los elementos de la carpeta fiscal hablan de la culpabilidad de la madre tanto como del padrastro en la desaparición de Juliet, pero que los sentimientos pesan más en su contratante, el padre biológico de Juju. Juliet se encontraba desaparecida hacía más de 50 días y aún se desconoce su paradero. Oscar Tuma reveló que toma fuerza la hipótesis de que la niña fue entregada a un allegado del alemán Rainer Oberhuber con conocimiento de su madre Lilian Zapata. Recién el 23 de julio del 2020, a más de 3 meses de la desaparición de la niña, agentes del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional dieron a conocer conclusiones preliminares de la investigación. Los celulares de Rainer y Lilian fueron analizados y el trabajo realizado por los agentes policiales arrojó que efectivamente el día de la desaparición, Rainer salió de la vivienda en más ocasiones de la que él había referido al principio y fue la única persona que salió de esa propiedad de las que estaban presentes ese día, y tampoco existen indicios de que pudieran haber ingresado otras personas en el lugar. También revelaron que la computadora de Rainer no se pudo incautar hasta la fecha y que las imágenes obtenidas son de los teléfonos celulares incautados en allanamientos. La Policía Nacional analizó más de 80.000 fotografías que estaban en los celulares del padrastro y la madre de Juju. Del celular de la madre se destacó imágenes de figuras esotéricas, cultos a San la Muerte y tarotismo. En cuanto al teléfono de Oberhuber, se hallaron imágenes con simbología nazi, pornografía infantil y fotos de la zona íntima de Juliet y de su hermana Charlotte, por lo que la imputación en su contra fue ampliada por pornografía infantil. Además, ambos tienen un proceso abierto por desacato debido a que se negaron a someterse a pruebas de ADN dispuestas por diferentes juzgados. 15 de abril de 2021 y ya iban un año sin Juju, y familiares y vecinos claman justicia para la pequeña. Don Rufino Zapata, abuelo de Juliet, exige a la justicia respuestas en el caso que ya tenía un año manteniendo en vilo a toda la comunidad de Emboscada. Este hombre aseguró que hacía casi un año no mantiene comunicación con Lilian, quien desde aquel entonces no supo detallar concretamente qué pasó el día de la desaparición de su hija. El 13 de junio de 2021, la madre y el padrastro de Juju enfrentaron juicio oral y público por los delitos de violación del deber de cuidado y abandono. Por otra parte, la representación del requerimiento conclusivo en la otra causa en la que estuvo imputado el padrastro por supuesta pornografía infantil se realizó el 23 de julio de ese mismo año. El 8 de julio de 2021, el Tribunal de Apelación de Cordillera otorgó la libertad por compurgamiento de la pena mínima a la madre de Juliet. La instancia judicial resolvió revocar la prisión preventiva de la mujer que cumplía en la cárcel del Buen Pastor. Según la resolución del tribunal, las sanciones mínimas de pena privativa de libertad por los que Lilian Zapata fue procesada van hasta los 6 meses. Sin embargo, la misma se encontraba privada de su libertad desde mayo del 2020. En cuanto a Rainer Oberhuber, el tribunal de sentencia otorgó libertad por compurgamiento de la pena mínima en el caso de abandono. No obstante, este hombre también estaba siendo procesado por los hechos de desacato y pornografía infantil, por lo que siguió recluido por esas dos causas en el penal regional de Villarrica. La mencionada resolución fue apelada por la defensa técnica y confirmada por el Tribunal de Apelación en lo Penal de Cordillera, por lo que la madre y el padrastro de Juju enfrentaron un nuevo juicio el 24 de septiembre de 2021, donde por unanimidad se sentenció a Lilian Zapata a 6 años de cárcel por los hechos punibles de abandono y violación del deber del cuidado. Por su parte, Rainer Oberhuber fue absuelto de toda culpa y pena
por falta de pruebas que determinen su autoría. La justicia pudo comprobar con base en pruebas que la mujer estaba mensajeando con una amiga lejos de su hija en el momento que ésta desapareció, y que no había seguido los consejos médicos sobre el tratamiento de la niña, que padecía microcefalia y retraso en el desarrollo psicomotor. El abuelo de la pequeña manifestó su inconformidad con la sentencia, alegando que no tendrá paz hasta que sepan del paradero de la niña. El 31 de mayo de 2022, un video que se había publicado en las redes sociales muestra a una niña con las mismas características que Juliet. Se trata de un video disponible en TikTok, una filmación que aparentemente fue hecha en la vía pública por dos extranjeros en Ecuador. El 13 de agosto del 2023, el padrastro de Juliet fue retenido en el aeropuerto Silvio Pettirossi. El ciudadano alemán estaba con Charlotte, la hermana de la niña desaparecida, ya una jovencita de 13 años en ese entonces. Aparentemente la menor iba a viajar sola al extranjero y tenía en su poder documentos pertenecientes a su hermana Juliet Ledru Maguet. A más de 4 años de la desaparición, el caso de Juliet sigue sin resolverse. Mientras la búsqueda sigue, los familiares y la sociedad no pierden la esperanza de obtener finalmente las respuestas que tanto anhelan. Comparte este video para que la historia de Juliet no caiga en el olvido. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y deja tus pensamientos sobre el caso en los comentarios. Nos encontramos en el próximo episodio.